cómo se dieron cuenta que sus amigos no eran sus amigos. Tenía dos amigas con las que comencé a juntarme durante la pandemia. Esto se dio porque la mayoría de la gente estaba encerrada o lejos, y en la pequeña ciudad en la que nos encontrábamos éramos de las pocas que seguían ahí. A una de ellas la conocía desde hacía años, a la otra la conocí a través de una amiga en común. Yo las presenté y, con el tiempo, comenzamos a compartir muchas juntas, pijamadas y momentos cercanos. Cuando la pandemia terminó y regresé a la ciudad donde estudiaba, una de ellas también estudiaba ahí, al poco tiempo la otra amiga decidió mudarse a esa misma ciudad. Sin embargo, debido al trabajo y a los estudios, empecé a alejarme un poco de las juntas. Trabajaba de lunes a lunes y el estudio también me exigía mucho tiempo. Poco después conocí a mi actual pareja y nos mudamos juntos. Mi tiempo siempre fue limitado, pero aún así las invitaba a mi departamento y organizábamos salidas tranquilas, celebraciones de cumpleaños o simplemente juntarnos a tomar algo para ponernos al día. Con el paso de los meses, comencé a notar que ellas se reunían sin mí. Al principio me invitaban a todo, pero yo rechazaba la mayoría de las veces por trabajo, aunque siempre las incentivaba a que hicieran cosas juntas. Con el tiempo, las invitaciones fueron disminuyendo cada vez más, hasta el punto en que solo me hablaban cuando ya estaban juntas, pero de forma individual. Sabía que se reunían porque subían historias a Instagram, pero no le di mayor importancia. De hecho, me parecía positivo que se volvieran más cercanas, ya que yo no siempre podía estar presente. Aún así, me junté con ellas un par de veces más e incluso hicimos una despedida, porque en 2023 mi pareja y yo nos mudamos de ciudad. Después de eso, el contacto fue solo esporádico. Finalmente, en el verano de 2024 volvieron y, en una de nuestras juntas, mencionaron de forma casual que estaban ahorrando dinero porque en 2 semanas se iban de vacaciones a Río por una semana. Me quedé bastante impactada y les pregunté por el viaje, más que nada porque me parecía extraño que nunca lo hubieran comentado. Una de ellas dijo que supuestamente me habían contado hacía meses e incluso que me habían invitado, pero que yo había dicho que no. Les expliqué que eso jamás había ocurrido y que era la primera vez que escuchaba sobre ese viaje. La otra amiga confirmó que, efectivamente, no me habían dicho ni invitado, pero lo hizo de manera despreocupada, como si no tuviera mayor importancia. Después de eso compartimos un rato más, pero decidimos irnos con mi pareja. En el camino, él me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, aunque se notaba claramente molesto. Más tarde conversamos y me dijo que todo lo relacionado con el viaje a Río y la forma en que me habían excluido deliberadamente estaba mal. Yo le expliqué que no me molestaba que se juntaran o hicieran planes sin mí. Al final seguían siendo amigas entre ellas. Pero sí me dolía que ni siquiera me hubieran considerado para algo así. Probablemente no habría podido ir de todas formas, ya que yo trabajo, mi pareja también, arrendamos y tenemos varias deudas, mientras que ellas siguen siendo mantenidas por sus padres o viviendo de pensiones. No es algo negativo, pero nuestras realidades económicas son muy distintas. Después de eso decidí alejarme. Ya habían ocurrido situaciones anteriores que me habían hecho replantearme si realmente debía seguir considerando las amigas, pero esto fue lo que finalmente rebalsó el vaso. Ha pasado más de un año desde entonces. Con una de ellas no hablo en absoluto y la otra forma parte de un grupo en común, por lo que existe algo más de comunicación. Aún así, ya no las considero amigas, y aunque entiendo la situación, no deja de darme pena cómo terminaron las cosas. Hace tiempo comencé a sentir que la gente solo me escribía o me tenía en cuenta cuando necesitaba algo de mí. Esa sensación se fue haciendo cada vez más clara, hasta que decidí dejar de hablar con todas esas personas. Intenté hacer nuevos amigos, pero rápidamente me di cuenta de que la mentalidad era muy distinta a la mía. Casi todo giraba en torno a fiestas, tragos y perder el tiempo. Este año, irónicamente, fue en el que más socialicé, principalmente por mi trabajo en ventas. Conocí a muchos tipos de personas distintas, pero al final la conclusión fue la misma de siempre: más de lo mismo. Las chicas, en su mayoría, cargadas de resentimiento y con la idea de que se merecen todo solo por ser mujeres. Los chicos, presumiendo conquistas incluso teniendo pareja, obsesionados con tomar, aparentar y vivir sin mayor propósito. Con el tiempo, todo eso me fue cansando. Hoy me siento sola. He decidido alejarme incluso de algunas amistades que llegué a formar.
Porque siendo honesta, la mayoría de mi entorno no refleja valores con los que me sienta cómoda. No me creo perfecta, ni mucho menos, pero sí tengo muy presente esa idea de que uno termina siendo el promedio de las personas con las que se rodea. Me gustaría estar cerca de gente que quiera crecer, que haga ejercicio, que sea emprendedora, que no sea egoísta y que tenga valores claros. Personas que aspiren a algo más que solo pasar el rato. Por ahora, la realidad es que considero que tengo cero amigos. La única persona en la que realmente confío es mi pareja. Y aunque a veces duele aceptarlo, también siento que este momento de soledad es una consecuencia de haber elegido no conformarme con menos de lo que creo que merezco. Durante mucho tiempo creí que tenía amistades verdaderamente sólidas. Algunas venían desde el jardín de niños, otras desde la primaria, y mis amigas de la secundaria y la preparatoria fueron prácticamente las mismas. En la universidad también formé un grupo que, en su momento, consideré muy bueno y cercano. Pero con los años, la realidad empezó a mostrarse de una forma distinta. En 2020 falleció mi tío. Nadie fue al funeral. 10 meses después murió mi abuelo, y nuevamente nadie apareció. Mi amiga de la primaria y la de la secundaria, a quien consideraba mi mejor amiga, no dieron señales de vida. Hace 6 meses falleció mi abuela. Días antes, mis amigas de la universidad enviaron un mensaje al grupo, molestas conmigo por no responder y por no reunirnos, culpándome de la distancia. Lo irónico es que antes se juntaban sin mí y nunca hubo ningún problema. Les expliqué la situación. Mi abuela estaba muy enferma. Nadie respondió. Días después, mi abuela falleció. No recibí ni un solo mensaje de condolencias. Ni uno. Fue en ese momento cuando entendí algo que me dolió aceptar. Siempre he sido yo la amiga, la que está, la que escucha, la que se preocupa. Pero no soy la que tiene amigas o amigos en general. La reciprocidad nunca estuvo ahí. Decidí salirme de todos los grupos y, honestamente, estoy considerando seriamente cambiar de número de teléfono. No por rencor, sino porque hay ausencias que duelen más que una despedida y silencios que dicen todo lo que uno necesita saber. No me pasa lo mismo. De hecho, siento que soy un pésimo amigo. Estoy rodeado de amigos y, aún así, no sé apreciarlos como debería. No es una exageración ni una broma, es una sensación que me acompaña desde hace tiempo. Nunca he recibido un reclamo directo por esto, pero cuando miro hacia atrás y reviso mis relaciones con honestidad, empiezo a notar patrones incómodos. Mis amigos más antiguos siempre están ahí, aunque relegados, cada uno con sus propios asuntos. Yo les doy algo de tiempo, pero no termino de entender qué me ocurre. Simplemente cuando paso demasiado tiempo con la misma amistad, me aburro y empiezo a buscar algo más, gente nueva, otros vínculos. Lo contradictorio es que después, cuando todos me buscan al mismo tiempo, me siento agobiado. No dudo en dejarlos de lado en cuanto aparece otra cosa que hacer. No lo hago desde el enojo, sino casi desde el alivio, como si me tranquilizara saber que tienen a alguien más que los acompañe, alguien que se haga cargo, alguien que no sea yo. El problema es que ese desapego tiene consecuencias. Me di cuenta de ello cuando a uno de mis mejores amigos del momento lo dejé involucrarse en una relación tóxica, en parte porque yo necesitaba un respiro. Ahora me preocupa profundamente y no sé cómo ayudarlo ni cómo sacarlo de ahí. Esa situación fue lo que realmente me obligó a detenerme y replantearme qué tipo de amigo soy. No sé si es miedo al compromiso, cansancio emocional o simplemente egoísmo disfrazado de independencia. Lo único claro es que algo no está bien, y reconocerlo ha sido el primer golpe de realidad. Siempre he sido una persona desconfiada y eso me ha servido. Tengo amigos, conocidos y algunos grupos con los que convivo, pero tengo claro que no todo el que comparte tiempo contigo es realmente un amigo. Ese es el error que comete mucha gente. Creen que porque salen en grupo, juegan en línea, beben juntos o comparten algún problema personal, ya existe una amistad verdadera. Las personas suelen esperar demasiado de gente que en realidad no conocen bien, ni en su carácter ni en sus valores. Los verdaderos amigos se forman en los momentos difíciles. En los momentos fáciles cualquiera puede estar presente. También es importante entender que nadie te debe nada. Muchas veces solo se trata de conocidos,
No hay que exigir más de lo que alguien puede dar. Lo mejor es disfrutar la convivencia y dejar que el tiempo muestre quiénes son realmente leales. Por eso construir amistades verdaderas toma años. Solo así se conoce la moral y el carácter de una persona. Lo mismo aplica para las relaciones de pareja. La confianza real no se construye rápido. No hay nada personal con la gente de la infancia. Simplemente en aquello que creí que era mi vocación, encontré personas que realmente se alineaban con mis gustos, mis ideas y mi sentido del humor. De manera natural, ya fuera por trabajo o por hobby, empecé a pasar más tiempo con la banda en la que estuve que con mis amigos de siempre, con quienes no compartía esa misma pasión por el escenario, y, sin embargo, es con ellos con quienes siento una conexión más fuerte y estable. No fue algo inmediato ni forzado. Se construyó con el tiempo, con experiencias compartidas, ensayos, escenarios, fracasos y logros. Con el más longevo llevo alrededor de 15 años de conocernos, y a día de hoy ya no los considero solo amigos. Son mis hermanos de otra madre, hermanos en la música, unidos no solo por acordes y canciones, sino por una historia común que nos terminó convirtiendo en familia. No soy amiga de personas que me atraen, ni creo en la amistad con segundas intenciones. Para mí, un amigo no espera nada de mí, ni yo de él. Esa es justamente la base de la amistad. Cuando era más joven, era mucho más ingenua. No tuve mi primera relación sentimental hasta los 18 años. Y antes de eso no comprendía del todo cómo muchas personas se acercan a otros con expectativas ocultas, porque simplemente no era algo que me interesara. De repente, sin notarlo, me vi rodeada de amigos y amigas. Todos estaban disponibles cuando los necesitaba y parecía haber una competencia constante por pasar tiempo conmigo. No lo cuestioné en ese momento. Después de terminar mi primera relación, todo se volvió evidente. Muchos de esos amigos en realidad estaban esperando una oportunidad. Algunos lo dijeron abiertamente, otros simplemente esperaban que yo lo entendiera sola. Cuando pregunté por qué decían ser mis amigos, sus respuestas fueron superficiales y se centraban en aspectos físicos o materiales. Ahí entendí lo que había permitido. Personas a las que dejé entrar en mi casa, conocer a mi familia, quedarse a dormir y generar una confianza profunda. Descubrir que para algunos eso era solo una ventaja personal me llenó de tristeza y enojo. Por eso decidí cortar vínculos. Hoy tengo menos amigos, pero son amistades de años, sólidas y genuinas. Y eso, aunque implique menos gente, vale mucho más. Hace 10 años formaba parte de la escena rave. Pasaba 3 o 4 noches a la semana en eventos de música electrónica, bailando, escribiendo reseñas o tomando fotografías en conciertos. Podía entrar a cualquiera de unos 20 locales cualquier noche y siempre encontraba caras conocidas. Tenía decenas de personas a las que consideraba amigos cercanos. Con el tiempo, ese estilo de vida empezó a pasarme factura. El consumo constante comenzó a afectar mi vida de forma más negativa que positiva, y los bajones se volvieron cada vez más duros y prolongados. Decidí alejarme del ambiente durante unas semanas, ordenar mi vida y volver a salir, esta vez completamente sobrio para reencontrarme con mis amigos. Lo primero que me sorprendió fue descubrir que circulaba el rumor de que yo había fallecido. Ninguno de ellos se había tomado la molestia de confirmarlo. La mayoría no conocía mi nombre real y muy pocos tenían alguna forma directa de contactarme. Aún creyendo que algo grave me había pasado, nadie hizo el esfuerzo de averiguarlo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más profundo. Personas con las que llevaba 1 o 2 años compartiendo noches y experiencias, y a quienes antes sentía muy cercanas, no tenían absolutamente nada en común conmigo. Conversar se volvió incómodo y forzado. Era como hablar con desconocidos con los que no compartía ningún lenguaje emocional. Parte de eso seguramente tuvo que ver con el proceso de cambio personal que estaba atravesando. Pero, sobre todo, entendí que todos estábamos tan absorbidos en nuestras propias experiencias que confundimos convivencia con amistad. Intenté reencontrarme con ese grupo algunas veces más, pero ya no sentía conexión. Aunque hubo tropiezos, en el fondo sabía que ese estilo de vida ya no me aportaba lo que necesitaba.
Sin ese contexto quedó claro que nunca habíamos sido verdaderos amigos. Solo éramos personas compartiendo un mismo espacio, creyendo que eso bastaba para construir vínculos reales. En la secundaria formábamos un grupo extraño de 4 chicos, incluyéndome a mí. El principal era Dave, luego estaba Peter, el tercero era Brian. No recuerdo con total certeza los nombres, pero eso no es lo importante. Los 4 estábamos en la banda de la escuela. Peter seguía a Dave como un cachorro. No tenía mucha personalidad ni carácter propio. Brian, en cambio, era un chico con sobrepeso y, por lo que recuerdo, no tenía muchos amigos. Supongo que se juntaba con Dave y Peter simplemente porque podía hacerlo. Yo me parecía bastante a Brian. No era tan corpulento, pero tampoco tenía muchos otros amigos fuera de ese grupo. A principios de los años 90 hicimos un viaje escolar a Busch Gardens, en Tampa. Recuerdo claramente que los 4 estábamos esperando para subir al teleférico. En ese momento Dave hizo un comentario diciendo que no quería subir con Brian porque podía caerse la cabina. No me lo dijo directamente a mí, pero fue ahí cuando, por primera vez, pensé con total claridad: no quiero estar cerca de esta persona. Durante ese mismo viaje dejé de juntarme con ellos y, después, ya no volví a hacerlo. Me di cuenta de que prefería estar solo antes que rodeado de gente cruel. Peter y Brian eran buenos chicos, pero quedaron en el camino. Fueron pérdidas colaterales de una decisión que, aún así, sentí necesaria. En la preparatoria jugaba fútbol americano y comencé a juntarme con el grupo popular. Con ese cambio empecé a beber mucho más de lo normal y también a consumir otras sustancias. Lo irónico es que antes de eso era muy buen estudiante. Desde segundo año ya tomaba clases universitarias en una universidad estatal cercana. Aún así empecé a faltar a clases, dejé de entregar trabajos y, en general, comencé a desperdiciar todo mi potencial. A comienzos de mi último año de preparatoria tuve una especie de golpe de realidad. Me di cuenta de que tenía que dejar de beber porque no quería terminar convirtiéndome en alcohólico como mi padre. Para lograrlo decidí alejarme por completo de fiestas, fogatas y reuniones sociales, porque sabía que no podría manejar la tentación. En lugar de comprender mis razones, mis amigos reaccionaron de la peor forma. Prácticamente me abandonaron y me trataron mal durante todo mi último año, bajo la excusa de que me había vuelto antisocial. Nunca logré reconectar con los amigos que tenía antes de juntarme con ese grupo popular, y hasta el día de hoy eso sigue doliendo. Mis malas decisiones también tuvieron consecuencias académicas. Descuidar la escuela me costó la oportunidad de obtener suficientes becas para asistir a la universidad que realmente quería. Peor aún, afectó mi promedio universitario, lo que prácticamente me cerró las puertas de mi escuela de derecho soñada, Harvard. Comparto esta experiencia con la esperanza de que otros la lean y piensen: tengo que mantener mi vida en orden o puedo arruinar mi futuro. Nunca te rodees de personas que te conviertan en una peor versión de ti mismo. Esas fueron todas las historias de hoy. Si quieren ver más, suscríbanse y denle al botón de me gusta. Eso es todo, que tengan buen día, bye.